nos vamos en vivo a la Casa Rosada. Allí está Marcos Peña, jefe de gabinete, y la conferencia de prensa. Abrir las preguntas, contestar todas las inquietudes que faltan colegas periodistas, así que arrancar. ¿Qué tal? Jorgelina Rosario de la agencia Bloomberg. Quería preguntarle cómo están hoy las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, si se acordó una línea de crédito, si no es así, ¿cuánto creen que se extenderán las negociaciones? Y la segunda pregunta que le quería hacer es que últimamente se mencionó desde el gobierno la volatilidad de los mercados internacionales. Si más allá de ese factor, ¿cree que la Argentina perdió credibilidad a partir del cambio de metas de inflación del 28 de diciembre? Gracias. Muchas gracias. Respecto al primer punto, como ustedes saben, el ministro Duhovne viajó para Estados Unidos, está allí ahora y inicia un proceso que va a durar algunas semanas seguramente, por lo menos, que pretendemos que sea lo más prudente y responsable posible en materia de información. Nosotros no queremos adelantarlos, entendemos muchas veces las inquietudes y la vocación de tener más precisiones. Las precisiones que hay en este momento son las que hemos podido otorgar, que recordando que la Argentina es miembro del Fondo Monetario, que nunca dejó de ser miembro del Fondo Monetario, por más que muchas veces se puede pensar que sí, por decisión del presidente. Ayer el ministro Duhovne primero se comunicó con Christine Lagarde, después habló el propio presidente con ella y le ratificó la intención, le manifestó la intención de poder abrir un proceso de trabajo conjunto para poder justamente incorporar otra herramienta más de respaldo en el contexto económico argentino actual, que como también expresó el presidente, y yendo al segundo punto, y como hemos expresado desde el primer día, que en función de la importante situación de déficit estructural que recibimos en la Argentina, el desastre que heredamos del gobierno anterior, hemos aplicado el camino del gradualismo, un camino que creemos que es el único camino viable y posible para la economía argentina, porque es la posibilidad de avanzar hacia el equilibrio de nuestras cuentas públicas, creciendo y sobre todo cuidando los sectores más vulnerables. Ese camino de gradualismo para algunos a veces parece insuficiente porque quisieran que resolvamos el tema del déficit mucho más rápido, pero nosotros creemos que eso no es conveniente, ni socialmente ni económicamente para la Argentina, por el costo que eso implicaría. Otros creen que no hay que resolverlo, que no es un problema, ¿no? Y que refleja lo que ha sido la concepción económica de un kirchnerismo que consideró que los déficits se podían pagar con los stocks que íbamos acumulando, que nos convirtieron en un país exportador de energía a un país importador, un país que se quedó sin reservas, un país que se fue aislando del mundo. Entre esos dos caminos nosotros avanzamos, y avanzamos en un trabajo que, en primer lugar, consideramos que ha sido muy positivo en materia que en estos casi 30 meses de gobierno hemos podido evitar una gran crisis económica, hemos podido empezar a crecer, reducir la pobreza, reducir el desempleo, y eso nos permite justamente renovar la energía hacia adelante de la convicción que tenemos de que este es el camino que nos va a permitir superar problemas que no solo heredamos del gobierno anterior, sino problemas que venimos arrastrando como sociedad hace más de 70, 80 años, ¿no? Que no podemos resolver. Centralmente, como dijo el presidente aquella vez de los consensos básicos, apenas ganamos la elección en octubre, la necesidad de entender que la responsabilidad de los gobernantes es gastar equilibrado con lo que ingresa y generar a partir de ahí ese equilibrio que nos vuelve menos vulnerables. Ahora está claro también que por una combinación de factores, pero principalmente en nuestro entender, para empezar por un cambio de contexto global, donde crece la vulnerabilidad para economías que están dependientes de financiamiento externo, como es la nuestra, combinado con situaciones que vivimos internamente y que pueden poner en duda el compromiso que tenemos, no el gobierno, sino la sociedad argentina a partir de su dirigencia, de distintos sectores, de efectivamente ir logrando el equilibrio. Porque lo que no puede quedar duda es que el gradualismo tiene que avanzar de forma permanente y no avanzar y retroceder porque no hay esa conciencia de que tenemos una vulnerabilidad externa, y es así, y siempre lo hemos dicho.
Frente a eso es que creemos que es muy difícil aislar un hecho, ¿no? Creo que hay distintos hechos que se pueden haber ido acumulando para que hoy tengamos una mayor exigencia por parte de los que nos prestan la plata para poder solventar este camino de gradualismo respecto al compromiso que tenemos para alcanzar ese equilibrio. Y bueno, nosotros hemos tomado decisiones en función de eso. Desde la semana pasada se han tomado decisiones que refuerzan ese compromiso con llegar al equilibrio, con ir combatiendo la inflación, con ir sosteniendo esa confianza y credibilidad para el mundo, al mismo tiempo que mantenemos y priorizamos la importancia del cuidado del crecimiento y de la generación de actividad económica como la que hoy estamos viviendo. Entonces creo que es muy difícil, como decía, aislar una cuestión, pero sí reiterarle a los argentinos centralmente que por ahí obviamente entendemos que en estos días se despertaron angustias, se despertaron miedos, preocupaciones respecto a si todas estas situaciones que se están viviendo nos van a generar una crisis mayor o una de las cuestiones que ya hemos vivido en el pasado, o si va a detener este proceso de cambio que estamos viviendo, haciendo que se sienta que el esfuerzo hecho hasta ahora pueda ser en vano. Y nosotros reiteramos nuestra convicción profunda y no basado en voluntarismo, sino en datos, en hechos, en el acompañamiento también que el mundo nos está haciendo, que este camino, pese a las dificultades, pese a los momentos más complejos, termina en el desarrollo y el crecimiento que tanto venimos trabajando y tanto venimos esperando los argentinos hace mucho. Ministro, muy buenas tardes. Martín Natales de Infobae. La pregunta es, concretamente, ante esta nueva herramienta que ustedes plantean de ir al Fondo Monetario Internacional, ¿hay recomendaciones concretas que plantea el Fondo Monetario para dar este tipo de créditos? ¿Qué tipo de recomendaciones o consejos del Fondo Monetario ustedes no están dispuestos a admitir? Por ejemplo, entre ellas, algunas de las cuales se plantea desde el FMI, como algunos recortes en el tema jubilatorio, el aumento de la edad jubilatoria o algún ajuste en términos salariales. En primer lugar, creo que hay que tener mucho cuidado con los falsos rumores, con las informaciones que circulan. No ha habido ningún planteo hasta el momento del Fondo Monetario para poder condicionar o plantear esta posibilidad de tener un crédito. Son conversaciones que son técnicas, que se tienen que dar en un marco apropiado y que se van a dar siempre con toda la transparencia. Creo que lo importante para dar tranquilidad a la gente son varias cuestiones. Primero, que hace un mes Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario, vino aquí y dejó un claro respaldo al proceso económico del gradualismo que viene llevando adelante este gobierno y un respaldo claro al rumbo que viene llevando adelante Mauricio Macri como presidente. Segundo, y lo cual es muy importante también para dejar claro que, a diferencia de otros momentos en nuestra historia, y esto también para dejar la tranquilidad a los argentinos de que no es cierto que la historia se repita siempre, no es cierto que estemos condenados a vivir una repetición de sucesos, justamente porque este programa económico que lidera el presidente Macri incorpora los aprendizajes de los errores que nos llevaron a crisis en el pasado en la Argentina. Uno de ellas, por ejemplo, es la posibilidad de tener un tipo de cambio flotante, que, como hablábamos en su momento, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque somos un país que, ante ha habido tanta volatilidad, genera las dudas y los miedos, los movimientos del tipo de cambio. Porque este gobierno, además, y el propio Fondo Monetario, no solo Lagarde, sino otros, han destacado los avances que se han hecho en estos 2 años y medio, el proceso de ordenamiento que hemos ido haciendo, al mismo tiempo que hemos logrado un crecimiento económico que para algunos es poco, para otros es más, pero lo importante es que es claramente un proceso positivo, no es un proceso de recesión y de achique. Con lo cual, lo primero que creemos es que hay que ser prudente con los rumores y la información. Vamos a ser muy transparentes con todo lo que vayamos avanzando y muy transparentes con despejar los fantasmas que se pueden ir surgiendo. Segundo, que esto
tiene poco que ver con otras situaciones que se han vivido en la historia por la realidad de la Argentina y por la realidad también del Fondo Monetario y del mundo, que es distinta que en otros tiempos del pasado. Y creo que ayer alguien me preguntaba, ¿no? Pero esto no genera la sensación de que estamos peor de lo que esperábamos, ¿no? Y creo que en esto también es importante entender las contradicciones que podemos estar viviendo, porque es natural, porque estamos en un proceso que nos va a llevar un tiempo hasta terminar de salir de esa zona de la vulnerabilidad. Entonces podemos tener una situación como hemos vivido en las últimas semanas, vinculado a los mercados financieros, al tipo de cambio, a todo el impacto que tiene que ver con lo que hemos vivido, y al mismo tiempo tener situaciones de la economía real que están mostrando fortaleza, pujanza, y que también eso ayuda a que el corazón de lo que estamos planteando tiene que ver con poder ir acomodando los tantos en la economía, cuidando el crecimiento y cuidando los sectores más vulnerables y permitiendo esa esperanza del futuro mejor. Ministro Javier Berro, de la agencia de noticias Telam, preguntarle primero si a partir de esta coyuntura están pensando en cambios en el gabinete y por otro lado si han recibido consejos o asesoramiento por parte del exministro Domingo Cavallo, teniendo en cuenta su experiencia en este tipo de negociaciones. Gracias. Esa es fácil, no y no. Bueno, entonces me toca a mí. Buenas tardes, Silvina Brandimarte, aquí Marcos de Radio La Red. Quería consultarte, en principio, volver al Fondo Monetario Internacional para algunos sectores, hay algunas encuestas de opinión pública en este sentido, no está bien visto. Se habla de la encuesta de Bernstein y D'Alessio Irol de un 75% del rechazo. ¿Cómo va a salir el gobierno a contener esto que puede ser mal humor social? Por un lado, y por otro lado, algunos sectores cuestionan que el presidente Macri quedó demasiado solo hablando de volver al fondo. ¿Se tiene prevista alguna reunión con gobernadores, enviar un virtual acuerdo al Congreso, incorporar a la oposición a esto de volver al fondo? No voy a opinar de encuestas, lo que voy a tomar son las palabras del presidente ayer. Nosotros nos guían dos cuestiones, por un lado, el valor de la verdad. Nuestra responsabilidad como gobernantes es salir de mucho tiempo donde se privilegió el simbolismo a la realidad y se privilegió la mentira a la verdad. Y la verdad es que tenemos desafíos todavía pendientes como sociedad, como casi todas las sociedades que tienen esos desafíos. Pero el desafío de no perder el rumbo, de ir corrigiendo esa situación de vulnerabilidad económica en la que recibimos el país en el 2015, es un desafío que ni tiene que generar ni pánico, ni alarma, ni preocupación por situaciones imprevistas o dramáticas que impacten sobre la cotidianidad, más allá de los esfuerzos enormes que están haciendo los argentinos en ese costo de sinceramiento después de tantos años de mentira, ni tampoco pensar que tenemos un crédito ilimitado y donde podemos dar señales contradictorias respecto al compromiso que tenemos para ir asumiendo las cuestiones que nos tocan a nosotros asumir, centralmente como país, esta cuestión de no depender del ahorro externo, no depender de la deuda porque gastamos más de lo que tenemos, que eso al final del día es lo que es la cuestión del déficit, y esa es parte de la maduración que tenemos que hacer como sociedad y estamos haciendo. Y al mismo tiempo entonces tenemos también situaciones contradictorias, como hablamos antes de lo económico. Hoy fue un día extremadamente positivo en términos de producción parlamentaria, en lo que fue la sanción de una ley de financiamiento productivo que va a ayudar a que haya más herramientas de crédito para las pymes, para las familias argentinas, para generar justamente un mercado de capitales propio que nos permita no depender tanto también del ahorro externo. Y al mismo tiempo una ley absolutamente trascendente, que por ahí pasa de largo a veces, pero que es la nueva ley de defensa de la competencia, que es una nueva ley de defensa de la competencia empresaria, que hace a definir un marco de reglas que al final es lo que va a ayudar a que esa competencia, en esa transparencia, también podamos fortalecer la pelea contra la inflación, fortalecer la pelea contra la especulación de los precios o de cualquiera que quiera aprovechar sus posiciones para especular con los consumidores y los ciudadanos. Son dos avances que se pudieron lograr porque hubo apoyo de sectores de la oposición,
porque hubo bloques como el del PJ, Frente Renovador, bloque de Martín Lustó, entre otros, que acompañaron, y eso fue una buena señal, y creo que es parte de un camino que viene dándose hace 2 años y medio, donde ha habido mucha colaboración en muchos temas para dar una señal al mundo de que de verdad queremos cambiar. Al mismo tiempo, en este país contradictorio, tenemos hoy probablemente la media sanción de una ley que a nuestro entender tiene muchos problemas, entre ellos la inconstitucionalidad, entre ellos que plantea un desfinanciamiento, el mismo presupuesto que votaron hace muy poco tiempo los diputados y senadores, y al mismo tiempo un enorme retroceso en materia de federalismo, por el avance de un acuerdo que hemos tenido de ir logrando equilibrar los subsidios de forma más pareja en todo el país. Entonces, cuando discutimos la cuestión de... Yo no diría de la vuelta al fondo, porque la Argentina nunca se fue del fondo. Vuelvo al punto, la Argentina es miembro del fondo, nunca dejó de ser miembro del fondo. Lo que estamos planteando es la posibilidad de que haya una línea de crédito que justamente nos haga menos vulnerables, porque nos haga depender menos de una sola fuente de financiamiento. Creemos que eso, obviamente, como ha sido siempre el espíritu nuestro, va a ser enmarcado en una vocación y una convocatoria a construir esos consensos entre todos los sectores, y no solo los políticos, los sectores empresariales, que han salido con una voz muy clara de respaldo en ese sentido, con los sectores sindicales, con quienes estamos en diálogo permanente, con los sectores sociales y con los ciudadanos. Porque lo que sí es importante entender, y de vuelta, más allá de algunos sectores que han sido consistentes en la irresponsabilidad, en la demagogia y en el intento que esto no funcione, pero ya todos sabemos quiénes son, es que todos asumamos qué tipo de país queremos hacia el futuro. Y si alguien tiene una propuesta mejor en materia de cómo modificar la velocidad de reducción del déficit, en cómo buscar otra fuente de financiamiento, en dónde se pueden hacer modificaciones, estaremos siempre abiertos, el presidente y todo el equipo, a escuchar y a dialogar como lo hemos hecho desde el primer día, siendo el primer gobierno en probablemente mucho tiempo, casi en la historia, que gobierna con minoría parlamentaria en ambas cámaras, ¿no? Pero además que tiene una concepción que parte de eso, parte de la necesidad permanente de buscar caminos de diálogo y consenso, pero al mismo tiempo parte de la convicción, de la responsabilidad, de decir la verdad, de no caer en soluciones mágicas que no existen y de liderar este cambio que los argentinos nos plantearon y nos pusieron en este lugar a gobernar. Y ese compromiso está absolutamente firme y sólido. Buenas tardes, Marcelo Peláez de Canal 3 y TN. En la conferencia de ayer el ministro Duhovne habló solo de la vulnerabilidad de los mercados como origen del problema. ¿Acaso admite el gobierno si hay además un problema de desconfianza y de falta de credibilidad desde el exterior hacia la Argentina? Bueno, el presidente ayer lo habló también, ¿no? El presidente habló de que el gradualismo se basa, y siempre lo hemos dicho, desde el primer día, en la confianza hacia adentro de la Argentina, con los argentinos, la confianza en que estamos diciéndoles la verdad, en la confianza en que queremos cambiar de verdad, en la confianza de que no hay un camino alternativo y lo que tenemos que hacer es, pese a las dificultades, caminar juntos hacia ese futuro, y la confianza de que vamos a estar cerca siempre, juntos, con cada argentino recorriendo este camino. En particular cuidando los sectores más vulnerables, que de vuelta, reiterar ese compromiso para nosotros es muy importante, porque en una Argentina que recibimos con alrededor del 30% de pobreza, nuestra responsabilidad central pasa por ayudar a todos esos argentinos a ir yendo también a esa nueva Argentina que queremos, y obviamente también acompañando a todos los sectores de nuestra clase media, y que muchas veces entendemos que se cansan o se frustran o se enojan porque todavía no les llegan las respuestas que están esperando hace muchas décadas, pero que creemos que se sostiene la confianza en que estamos trabajando para ellos y que estamos confiados que vamos a estar mejor. Y la otra cuestión central es la confianza de aquellos que nos prestan la plata para poder encaminar este gradualismo, porque es importante entender que como cualquier persona que te presta plata para financiar lo que gastás por encima de tus ingresos,
quiere tener la convicción de que lo vas a repagar, quiere tener la convicción de que sos creíble, de que hay una cuestión que va más allá de una situación de corto plazo. Y eso es una tarea de este gobierno, es una tarea también de toda la dirigencia. Y no nos vamos a cansar de convocar a todos los sectores a dialogar, a acordar, a buscar puentes para ir transitando ese camino que hablábamos antes, que por ahí al principio, a veces, y por ahí, producto de nuestro excesivo optimismo y entusiasmo a veces, ponemos el foco en todo lo que vamos avanzando, porque el cambio se construye mirando el futuro, no solamente regodeándose o mirando el pasado, pero con la convicción de que eso que hemos dicho siempre se basó en la verdad, siempre se basó en la convicción de que tenemos todo para salir adelante y por eso estamos saliendo adelante y vamos a ir saliendo adelante. Entonces nos tocará una etapa ahora donde nos van a mirar más, nos van a exigir más, nos van a pedir más. Y estamos a la altura de eso, no hay que tenerle miedo, depende exclusivamente de nosotros este desafío. Estamos en perfectas condiciones para lograr superar esta transición, logrando por primera vez en nuestra historia una transición económica y política sin crisis, sin trauma, como hemos tenido durante casi un siglo. Sí, Emiliano Russo de Diario Popular. En los últimos días el peso se depreció pasando el dólar de 20.50 a 23. Lo que quería saber es qué medidas se están analizando para evitar que esta devaluación se traslade a precios, teniendo en cuenta que la mayoría de las paritarias están cerrando al 15 y si esta devaluación continúa, la inflación va a ser bastante superior a eso. Algunos analistas hablan de 22-23%. O sea, ¿qué medidas se están tomando para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo? Y por otra parte, si también analizan alguna política para evitar la recesión teniendo en cuenta la suba de tasas al 40%. Miren, en primer lugar, ayer mismo se logró un acuerdo con el sector petrolero para poder postergar cualquier aumento, por lo menos por 60 días, entendiendo también que en esto que nos toca vivir como comunidad, como Argentina, aparte de la maduración que tenemos que entender, es que hay variables que nosotros no manejamos como país, no como gobierno, ¿no? Y uno de ellos es el precio del petróleo. El precio del petróleo, por distintas cuestiones, ha aumentado muy fuerte al mismo tiempo que vivimos esta discusión y esta situación del tipo de cambio. Y independientemente de que nos encantaría, digamos, que se pueda desvincular el precio de la nafta con el precio del petróleo, un aumento genera una presión extra. Y creo que en ese sentido ha sido muy positiva la responsabilidad de las empresas que han hecho su aporte para que en este contexto, mientras logramos estabilizar y retomar la senda más normal, digamos, del proceso con el tipo de cambio, posterguen cualquier tipo de aumento. Respecto al tema más específico salarial, lo importante es entender que todos los acuerdos que se han firmado en el sector privado, primero han sido libres y segundo, todos contemplan cláusula de revisión. No hay ningún acuerdo que no contemple, salvo situaciones por ahí de un sector que pueda tener dificultades en donde se han hecho los aportes entre todos para cuidar la fuente de empleo, ¿no? Que puede pasar, porque esto también es importante entender, tanto para el Estado como para el sector privado, no es solamente lo que uno quiere pagar, sino cómo se puede lograr equilibrar la cuestión del empleo con la cuestión de la fuente de trabajo, con la cuestión del poder adquisitivo. Y lo importante es que hoy creemos que están arbitrados los mecanismos para cuidar el valor del poder adquisitivo de los argentinos. Y también para nosotros es una prioridad mantener el nivel de actividad. El nivel de actividad creemos que es central. Hemos tenido un primer cuatrimestre con indicadores muy robustos de actividad en todos los rubros y creemos que es muy importante sostenerlo y mantenerlo porque eso es justamente la posibilidad de tener empleo, la posibilidad de mejorar la infraestructura, promover inversiones, todas cuestiones que están ocurriendo en todos, prácticamente todos los sectores de la economía. Si no son 13, son 14, los 15 sectores de la economía están creciendo. Entonces, para nosotros eso es algo que seguiremos trabajando en el cuidado de eso y creemos que no hay hoy elementos que nos indiquen, más allá de obviamente otro elemento que es un elemento imprevisto,
que tuvo su impacto en la actividad, que fue la sequía, ¿no? La sequía más grande de los últimos 60 años y que obviamente eso impacta sobre la estimación de crecimiento del año, en más de un punto más o menos, la estimación estaban, pero que además impacta de lleno en todo el núcleo del centro del país, centralmente, que es el productor de soja. Como también somos un país de contradicciones, también hoy estamos mirando con mucho optimismo, que esperamos que se concrete una buena campaña de trigo, que está en un muy buen precio y que esperamos que eso ayude también a generar alivio al sector. Buenas tardes, ¿cómo le va, jefe de gabinete? Buenas Usted tardes. sabe que estamos hablando de dinero, de plata, estamos hablando de tarifas, están funcionando las instituciones. Yo le pregunto, el gobierno dice, hay que ser responsable, la oposición dice, es necesario. Hace varios meses que todos nosotros, a cada minuto hablamos con usted o con alguien de la oposición. Con el oficialismo, oposición. Yo le pregunto, ¿no se le puede ahorrar a la Argentina? Porque si se trata de plata, si se trata de acordar números y fórmulas financieras, un acuerdo, ¿cómo repercutiría en la sociedad argentina que está toda preocupada, todos y cada uno de ellos, por su bolsillo? Un acuerdo es imposible, porque así como se lo pregunto a usted, se lo pregunté durante todo el día en el Congreso y responden políticamente. Yo le respondo o le pregunto, ¿no se puede pensar en ese acuerdo para dar certidumbre absoluta? Y dice, bueno, voy a pagar esto, es lo entendí y se acabó. Yo creo que se trata de dinero, pero se trata de más cosas, no solo de dinero. Y en esto también, hablándole a los argentinos, la mayor de las transparencias, que creo que siempre es lo que hemos tratado de hacer. No hay gobierno en el mundo que pueda eliminar la conflictividad de una sociedad. Los que lo han intentado les ha ido muy mal, porque una sociedad es un cuerpo vivo, con opiniones distintas, con contradicciones, con tensiones. Lo que un gobierno democrático tiene que hacer es administrarlas, darle un marco. Como sociedad tenemos que acordar, el marco donde discutimos estas cuestiones son las instituciones de la democracia, y eso está ocurriendo en el Congreso. A veces nos ponemos de acuerdo para un lado, a veces se ponen de acuerdo para el otro, pero la Argentina no entra en crisis ni por un resultado ni por el otro. Lo importante, obviamente, es que vayamos acordando cada vez más cosas y cada vez reduciendo más el margen de debate sobre cómo discutimos y sobre cómo logramos ciertos objetivos que a priori uno puede pensar que todos compartimos. Porque todos podemos, yo creo que todos los que están en política a priori tienen la intención de trabajar para que haya menos pobreza, menos desigualdad, más desarrollo, más libertad. Algunos lo ponen por un lado, otros lo proponen por el otro, pero lo importante es ir logrando esos acuerdos. Hoy mismo, en el Congreso, se resolvieron dos cuestiones que afectan de forma directa el bolsillo de los argentinos, y fue un acuerdo hecho hoy, en un contexto donde también al mismo tiempo no necesariamente nos hemos puesto de acuerdo en otro tema. Digamos, y seguirá el debate en el Senado, y si no, también las instituciones y la Constitución definen mecanismos para dirimir esas cuestiones. Entonces creo que un acuerdo que tenemos que transmitir es el de la tranquilidad. Es el de la tranquilidad, y que sé que muchas veces muchos se enojan de decir, no, pero si pasa tal cosa no podemos estar tranquilos, tenemos que estar nerviosos. No, tenemos que estar tranquilos porque depende de nosotros, porque tenemos las herramientas para salir adelante y porque la mayoría de los argentinos quiere un cambio de un país distinto al que hemos vivido en el pasado. Eliminar dificultades es imposible, eliminar disensos es imposible y es indeseable. Pero hay un liderazgo responsable y hay, creo, una dirigencia que a veces tiene contradicciones, pero que en general ha trabajado en un marco de cierta vocación porque las cosas salgan adelante. Entonces, nosotros tomamos la inquietud y redoblamos la apuesta, y lo seguiremos haciendo, de convocar a todos para seguir construyendo acuerdos. Creo que el desafío para todos es que celebremos los acuerdos con la misma intensidad que nos angustian los disensos, porque hay muchos acuerdos que se han hecho y a veces nos parece que los acuerdos son algo obvio o algo espurio o algo que no tiene que ver con mi vida, y no es así. No, creo que podemos ir generando eso y creo que vamos por el buen camino.
Gastón Zulay, del noticiero de la televisión pública, preguntarle justamente en este sentido si el gobierno ratifica el eventual veto presidencial, recién hablaba de los mecanismos institucionales, o una eventual ley de aprobarse hoy en diputados y próximamente en el Senado, de un límite al aumento tarifario, y también con lo que esto podría conllevar. La CGT dijo hoy que anunciaría un paro general en caso de concretarse este veto presidencial, y también la oposición en el recinto responde a las acusaciones de demagogia que hizo ayer el presidente, que acaba de hacer usted, diciendo que demagógico es haber prometido que no iba a haber tarifazo en campaña y después llevarlo a la práctica en el gobierno. Muchas gracias. Nosotros ya hemos sido muy claros, ¿no? Y hoy se está dando el debate, el Parlamento es donde se debate, y el bloque de Cambiemos también ha planteado una enorme cantidad de argumentos que la oposición tendrá que poder explicar, entre otras, de dónde salen los fondos para pagar la ley que ellos están planteando, ¿no? Es la oficina de presupuesto, que es una innovación que hay hoy en el Congreso, gracias al acuerdo también, permite que cuando se proponga una ley se diga cuánto cuesta, ¿no? Por lo menos para saber. Entonces que la gente juzgue después si hay una propuesta de dónde pagar esos 800 millones de pesos, creo que son este año, 800, sí, no, perdón, no, escogí la cifra. Pero si hay de dónde plantear el pago de esas cifras, que no son 800 millones, que entonces lo hagan la propuesta. Ahora va a haber un debate en el Senado, con tranquilidad. Hemos sido claros ya sobre lo que pensamos. Ministro, Carla Ricciotti, de La Nación Más. Quería preguntarle si el gobierno o desde algún sector del gobierno se hizo alguna especie de autocrítica por lo que ocurrió con el dólar, por la ida al Fondo Monetario, la no vuelta, como dice usted, al Fondo Monetario, si hay algo que falló en los cálculos, y por otro lado, cómo se va a hacer para saber cómo va a impactar el precio del dólar o la suba del dólar en los precios. Creo que la explicación que ha planteado el presidente ha sido también muy clara en ese sentido, ¿no? Y lo seguiremos explicando en todo este tiempo. Hemos sido muy claros desde el primer día con los argentinos de las vulnerabilidades que nos enfrentábamos con este único camino posible que tenemos, que llamamos gradualismo, que llama ir el equilibrio, evitando gran crisis o gran ajuste. Que entendemos que ese es el camino, que al día de hoy no hay otra propuesta puesta sobre la mesa que responda a las dudas fundamentales que hacen de vuelta, cómo equilibramos las cuentas públicas, crecemos, cuidamos a los sectores vulnerables y permitimos que todos los sectores de la Argentina vivan mejor, y nosotros estamos convencidos que este es el camino. Y está claro que en una situación de vulnerabilidades como la que estamos, las volatilidades nos pueden generar un impacto. Pero lo más importante es que en el diseño del programa están justamente las herramientas para enfrentar eso. Y muchas veces, como pasa, y sé que muchos estos días decían, bueno, pero si no estamos viviendo en la calle una crisis como en otros momentos, ¿por qué estas situaciones donde parece que el gobierno está actuando muy enfáticamente en algo que todavía no se ve, ¿no? Y esto es también la tarea preventiva para evitar que justamente llegue un impacto de una crisis fuerte a los hogares argentinos y a la economía argentina. Entonces después en esa discusión, como también lo hemos dicho, ¿no? Obviamente, nosotros trabajamos con el diario del viernes, no con el diario del lunes, en la metáfora deportiva, y cuando uno enfrenta estas volatilidades puede haber circunstancias cambiantes, puede haber herramientas que uno usa que no alcanzan y después tiene que usar otras. Pero lo más importante es que en el diseño de lo que nosotros planteábamos estaba la posibilidad de adaptarnos y acolchonar cuando hubiera esas volatilidades para cuidar el proceso de crecimiento y cuidar el impacto sobre la sociedad. Y creo que eso es el corazón de lo que estamos haciendo. Con lo cual me parece que en términos de si hemos actuado con toda la responsabilidad que teníamos que actuar, siento que este gobierno actuó con toda la responsabilidad que tenía que actuar. Se actuó en términos de equipo, con todas las herramientas, con la transparencia necesaria para poder ir contando las situaciones. Creo que sí, se ha hecho. Y que sí, seguro que hay cosas que tenemos que seguir aprendiendo, por supuesto. Esto que estamos recorriendo en la Argentina no tiene antecedente en la Argentina. No hay un antecedente de una experiencia exitosa
de ir aterrizando una economía hacia un crecimiento sin crisis, con un desequilibrio como el que tenemos, saliendo muchos años de mentira, de populismo que justamente distorsionó todos los elementos básicos de una economía. Pero estamos convencidos que el rumbo está claro y que es lo más importante, y que es lo más importante para transmitirles a los argentinos, es que estamos convencidos que estas dificultades salimos fortalecidos. Vamos a salir cada vez más fortalecidos como una economía que se acerca a tener la robustez necesaria para no tener tanta vulnerabilidad externa. Agustina Rivas, de C5N. Siguiendo con el tema del dólar, ¿cree que, como dijo la diputada Carrió, la culpa, digamos, del aumento del dólar de los últimos días, las últimas jornadas, se debió a un banco privado que compró a 23,30? La verdad, yo escuché la denuncia y lo que planteó fue una situación puntual en un día y que bueno, que es una cuestión que se tendrá que investigar si hay algún tipo de especulación. Estas volatilidades, siempre puede haber situaciones que es bueno que haya transparencia y que haya claridad. Última pregunta. Sí, Liliana Franco de AMPLI. Usted habló mucho de dar tranquilidad. En estos últimos días, con esta crisis cambiaria, mucha gente empezó a preguntar si hay que sacar los depósitos, si va a subir mucho el dólar, si esto es parecido al 2001. Puntualmente, como jefe de gabinete, ¿qué les puede decir respecto a qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con los depósitos que tiene la gente y si algunos, por ejemplo, comerciantes tienen miedo a vender porque piensan que el dólar va a subir y entonces se están estoqueando? Y la última, ¿podría confirmar si realmente Argentina fue a solicitar 30.000 millones de dólares al fondo o más? Gracias. Muchas gracias. Empezando por la segunda, no hay una cifra hoy. Cuando haya una cifra lo comunicaremos. Creemos que de vuelta eso se tiene que dar en el marco de una conversación con la entidad y será comunicada en tiempo oportuno. Respecto a lo segundo, ser muy contundente y muy claro. No hay razones, a nuestro entender, para esos miedos que han ido circulando y que creemos que en esto también la responsabilidad y la claridad nos toca a todos. No hay una situación, a nuestro entender, asemejable a otras crisis. Por el contrario, este programa económico incorporó las enseñanzas de esas crisis para poder tener los amortiguadores y tener las herramientas para prevenirlas. Y es lo que venimos haciendo desde que llegamos al gobierno. Evitar una gran crisis económica a medida que vamos corrigiendo y sentando las bases para una economía que crezca. Entonces no hay razones para nada, a nuestro entender, para prestar atención a veces a esos fantasmas que se quieren agitar. Y lo más importante, y yendo a la cuestión del dólar, es que siempre hemos sido muy transparentes. Acostumbrarnos a un tipo de cambio flotante es una de las cosas que nos permite, es una de las enseñanzas que nos da la historia económica argentina para justamente tener una herramienta para evitar esos cracks que han generado las grandes crisis del pasado. Lo que nosotros no podemos decir, porque sería justamente algo que puede generar una ilusión de tranquilidad. En un país que hace 70 años, como bien sabés, pelea contra la inflación, con el tema del tipo de cambio, con el tema del déficit, es cuando se construyen soluciones artificiales, falsas estabilidades, lo que genera incuba un problema mucho más grande después. Entonces la flotación, que si miramos en términos reales, no solamente en términos nominales, porque obviamente en un país que todavía está saliendo de su proceso inflacionario, mirar el número aislado de lo que se llama esto de tipo de cambio real, que es lo que es el tipo de cambio combinado con lo que es después el proceso de inflación, no estamos en un proceso ni de descontrol ni nada que se le parezca del valor de la moneda. Y tenemos además un Banco Central con reservas, con herramientas, con un equipo competente y con independencia para administrar esa situación de las volatilidades que podemos ir viviendo en el minuto a minuto, y un programa económico y un gabinete comprometidos con seguir trabajando día a día, porque no nos hemos paralizado ni un segundo, en cada uno de los rubros que hay que transformar y mejorar de la realidad argentina. Entonces, de ese lugar, la tranquilidad que planteamos, no la planteamos desde un lugar demagógico ni subestimando a los argentinos, como muchas veces creo que muchos a veces
incurren, a veces queriendo, a veces sin querer. Los argentinos entienden el esfuerzo que todos estamos haciendo juntos para salir adelante y entienden que hoy hay un gobierno que está trabajando para ese esfuerzo no sea en vano y salgamos para adelante. Y estamos convencidos que lo vamos a lograr, estamos convencidos que esta vez es en serio, esta vez no vamos a quedar a mitad de camino. Y tomemos solamente como un ejemplo de eso, no solo el compromiso de un gobierno que sigue recorriendo, un Cambiemos que sigue estando en la calle, recorriendo, dando la cara, y esa fuerza que nos llega de muchísimos lugares de la Argentina y que también agradecemos, pues también, al igual que decimos que hay gente que por ahí está enojada o hay gente que puede estar angustiada, también nos llega y agradecemos y valoramos enormemente esos argentinos que nos dicen no aflojemos, tenemos que seguir para adelante, pese a las dificultades, vamos a estar bien, y esa es la energía que nos mueve, porque venimos a trabajar para todos, pero vinimos sobre todo para seguir fortaleciendo esa esperanza. Pero tampoco podemos caer en la demagogia o en la mentira de decir que no hay dificultades. Por supuesto que va a haber dificultades. Van a ir cambiando esas dificultades. Algunas de esas dificultades por ahí ni sabemos cuáles van a ser en un mundo tan cambiante de acá a 6 meses, a 3 años, a 10 años. El que les diga, miente. Lo que nosotros podemos decir es que creemos que esas dificultades se resuelven mejor cuando trabajamos juntos, cuando trabajamos con la verdad, cuando trabajamos con responsabilidad y sobre todo cuando no perdemos rumbo, no perdemos el norte de ese camino, ese país mejor que queremos vivir. Muchísimas gracias.